La semana que termina ha estado marcada por la tensión que existe entre el gobierno federal y el gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padres. Dos asuntos corren paralelos, es más, tres asuntos corren paralelos. Uno es la famosa presa que el gobernador tiene en su rancho de Pozo Nuevo, en esa entidad. La otra es el derrame, el terrible derrame que el titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, calificó como el peor desastre de la industria minera en el país, el peor desastre ambiental. Y la tercera es la tensión que existe en ese estado por el famoso acueducto Independencia, al cual se opone su utilización las tribus yaquis, y que esto ha derivado en la detención del vocero de esas tribus yaquis y su posible consignación. Hoy Paola y yo vamos a hablar con el titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, de todas estas situaciones, y comenzaría por preguntarle, secretario, mucha chamba, ¿no? Pancho, pues es la... Bueno, hola Paola, ¿cómo estás? Pues mira, Pancho, es el ritmo que el señor presidente de la República nos marca, no solamente en Semarnat, sino prácticamente en todo el gobierno federal. El señor presidente lo ha dicho muy claramente, no venimos a administrar, venimos a transformar al país, y yo creo que las evidencias que hemos vivido en casi ya 2 años de administración del presidente Peña Nieto, pues es una evidencia que se está haciendo como él lo había prometido. Bueno, el ritmo que marca el presidente y el que le marcan a ustedes los acontecimientos inesperados, como este descubrimiento de una presa prácticamente privada y el derrame, el terrible derrame de contaminantes en los ríos Sonora, el río Sonora y el Bacanuchi. Pues mira, Pancho, yo lo que te puedo decir es que en todos los casos, sin duda, el trabajo se carga, pero la receta infalible para no equivocarte es aplicar la ley. En todos los casos, si aplicas la ley, no te equivocas, y si aplicas la ley, cumples con la responsabilidad, con la obligación que tenemos, en mi caso particular, como empleado que soy del presidente de la República, con cumplirle a él y en consecuencia cumplirle a todos los mexicanos. Esa va a ser una condición inequívoca en estos casos que tú has señalado y en todos los demás casos que se nos lleguen a presentar. Ahora, esta semana se anunció el tema del fideicomiso, un poquito después de un mes y fracción. Se viene a anunciar el tema del fideicomiso, que bueno, finalmente se va a tener que pagar por parte de la empresa responsable de este derrame tóxico que se genera en el río Sonora. Bueno, ¿nos podría platicar un poco qué es lo que este fideicomiso va a abarcar, de qué va? Porque entendemos que también está el comité técnico. Claro, mira Paula, lo que era inminente cuando la autoridad tomó conocimiento de este lamentable derrame era que de manera inmediata aplicaran los protocolos de seguridad, particularmente que tiene Conagua. Esto se cumplió a pie juntillas. En cuanto nos enteramos por la Unidad de Protección Civil del Gobierno del Estado que algunos habitantes de la zona habían detectado una coloración inusual en el río Bacanuchi, le avisaron, insisto, a Protección Civil le avisó a nuestros delegados, e inmediatamente, yo te diría al minuto, estaban aplicándose ya los protocolos de seguridad, sobre todo para prevenir a la población. Una vez superado esta etapa de seguridad, empiezan una serie de acciones del gobierno federal, del gobierno del estado sin duda, y posteriormente de la propia empresa, pues para apoyar a la población y ayudarles a poder soportar la incomodidad que puede generar una contaminación de esta naturaleza. Y hoy por hoy, la prioridad que nosotros tenemos es remediar el sitio y atender a la población, pues para que el perjuicio que han sufrido se les pueda resarcir. Por esta razón, en una posición totalmente contundente y con apego a la ley, empezamos a hacer una serie de inspecciones y verificaciones, y finalmente la empresa está creando un fideicomiso, como lo anunciamos apenas ayer, un fideicomiso de 2,000 millones de pesos que irán haciéndose aportaciones revolventes de 500 millones de pesos conforme los recursos se vayan gastando. Como lo hemos señalado en la conferencia de prensa que dimos, se está creando un comité técnico. Este comité técnico es el que va a autorizar los grandes conceptos de gasto, que desde luego gente que esté en campo estará revisando y estará promoviendo.
Este comité técnico del fideicomiso deberá estar constituido en estos días, tiene que ser inmediato. El señor presidente Enrique Peña Nieto nos ha dado instrucciones para que esto empiece a operar lo antes posible, y el quien va a encabezar por parte del gobierno federal este fideicomiso es el subsecretario de Planeación de la Semarnat, el maestro Rodolfo Lassi, y aparte hemos platicado con el señor rector. La Universidad Nacional Autónoma de México sin duda va a participar con algunos de sus técnicos especialistas en remediación, así como el Centro Mario Molina. El doctor Molina amablemente está dispuesto a apoyarnos en esta acción. 2,000 millones de pesos, que es el monto en el que se fijó el fideicomiso, suena mucho dinero, pero ¿será suficiente para resarcir los daños? ¿Cómo se llega a esta cantidad? ¿Eso es lo que el Grupo México ofreció para resarcir daños? ¿Cómo llegaron a esa cantidad? La cantidad la fijó el gobierno de México. Lo usamos 2,000 millones de pesos como un punto de referencia. O sea, necesitábamos crear un fideicomiso con una cantidad y se usó 2,000 millones de pesos como punto de referencia, pero en el fideicomiso que se va a estar creando, en caso de que se requirieran más recursos, la empresa está obligada a aportarlos. No es a la buena voluntad, la empresa está obligada a aportar los recursos, está obligada a sanear por ley, y sin duda lo vamos a lograr, y se debe lograr el saneamiento a la brevedad posible. Aunque decimos que el fideicomiso de 2,000 millones pues suena cuantioso, también es cierto que hay muchas otras cosas que van a venir como consecuencias secundarias, y me pregunto y le pregunto si eso estará tomado en cuenta, las consecuencias a futuro y también las enfermedades que pueden devenir de esto. Paula, todo esto está tomado en consideración. Estamos hablando no solamente de hacer la remediación ambiental de lo que se afectó, sino también apoyar a la población que se vio afectada como consecuencia de este derrame. La presa que abastece todos estos 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre, que sin duda se trasladaron a través del río y acabaron en la presa, la gente no debe tener preocupación, porque Conagua estará monitoreando cómo es que estos químicos se diluyen en la presa, y hay plantas que van a tratar el agua, hay plantas que van a potabilizar el agua, y en ese sentido la población tiene que estar completamente seguro que el trabajo coordinado entre Conagua y COFEPRIS garantiza que a la población de Hermosillo no tendrá efectos en su salud. Secretario, volviendo al tema del Grupo México, yo quisiera preguntarle, ¿fue el gobierno el que fija la cantidad, 2,000 millones? ¿Cuál ha sido la respuesta del Grupo México? Porque en un principio, y ayer o antier, el diputado Marco Bernal, que es presidente de la Comisión Especial, decía que esta empresa mintió. Pronunció una serie de mentiras, quiso minimizar el asunto, no avisó a tiempo. Es decir, fue una actitud, yo la calificaría de irresponsable por parte de que si hubiera podido, según lo que ellos explican, diputados de esta comisión, si hubiera podido contener, si hubieran avisado a tiempo. ¿Usted qué informes tiene al respecto? Mira, yo creo que haber contenido el derrame hubiera sido muy complicado. A lo mejor se hubiera contenido si la empresa hubiera tenido la supervisión en el lugar, que no se tuvo, porque bueno, 40,000 metros cúbicos no se derraman en 2 minutos, ¿no? Lleva un tiempo. A lo mejor la empresa debió haber estado supervisando la tubificación que sufrió uno de sus tinajas. Pero sí, al principio inclusive hay un desplegado donde ellos avisan o informan a la opinión pública que el derrame se ocasionó por exceso de lluvia, lo cual no es cierto. Los informes que nos da el Servicio Meteorológico Nacional demuestran claramente que no hubo lluvias en esas fechas, y mucho menos lluvias que hubieran propiciado un derrame de esta naturaleza. Sin duda hubo alguna desinformación que la empresa proporcionó. Ya finalmente reconocieron que no fue por lluvias, fue por una falla en uno de sus tinajas. Y bueno, ahorita, Pancho, insisto, para nosotros la gran preocupación es sanear ambientalmente el lugar y apoyar a la población en el perjuicio que han sufrido. Sí, se han manejado muchas cifras como las que manejó ahorita Paola, pero ¿cuál es exactamente, en la información que ustedes tienen, el tamaño del desastre? O sea, ¿cuánta gente ha perjudicado? ¿Cuántos municipios? Mira, son 7 municipios, Pancho, como es público. Se habla de poco más de 20,000 personas que se han visto afectados por el derrame. Y sí, Paula, complementando la pregunta de hace un momento, está considerado el comité técnico que se está creando,
y los grupos de trabajo que ya se van a estar creando, que ya están empezando a formalizarse, tienen en consideración, insisto, no solamente la remediación ambiental, sino también apoyar a la población por el perjuicio económico que han tenido. COFEPRIS ha estado permanentemente al tanto de lo que ha estado sucediendo, apoyando a la población y dando orientación pues para evitar que se sufran daños a la salud. Ahora, se dice mucho que se le ha dado prioridad al tema de la recuperación, pero también se habla de que estamos en un estado de derecho y que cualquier empresa que pues tuviera que pagar por supuesto las consecuencias de sus actos que pudieran haber repercutido en el medio ambiente, que se debe hacer, etcétera. Pero dentro de las cosas está el tema de la concesión. ¿Qué va a pasar con el lado jurídico? Porque también muchos empiezan a preguntarse qué va a pasar con ello. En algún momento también el Grupo México decía que la Secretaría de Economía les había dicho que si ellos se encargaban de reparar todo de manera perfecta, no se les iba a retirar la concesión. Sin embargo, en la semana, cuando se da la conferencia de prensa en la que usted estuvo presente, no se hace alusión a una posible, digámoslo así, a que se les pudiera perdonar el tema del retiro de la concesión, sino que tal vez eso todavía podía suceder. Paula, una cosa que tenemos que reconocer es que las leyes ambientales son muy laxas en lo que se refiere a penas. Lo hemos estado informando, tenemos una ley de residuos en donde la pena máxima que alcanzaría una empresa que realice este tipo de contaminación sería del orden de 3 millones de pesos. En la ley de aguas es prácticamente 1,5 millones de pesos, y la ley de responsabilidad ambiental, que es la que obliga a hacer la remediación, pero que aparte pone una multa ligeramente superior a los 40 millones de pesos. Sin duda, algo que hemos platicado con los diputados, es indispensable que el Congreso decida ponerle más dientes, como se dice coloquialmente, a este tipo de leyes ambientales, y las empresas que contaminan por error o por la razón que sea, pues tengan, aparte de resarcir el daño, sean penalizadas, y en ese momento pues la Semarnat aplicará en todo sentido y en toda cabalidad la ley como la estamos aplicando en este momento. Sobre el tema de la concesión, yo lo que te puedo decir, Paula, es que quien puede aquí otorgar alguna clausura en particular es la Profepa. La Profepa de manera inmediata clausuró las 2 tinajas en donde se generó este derrame. Entiendo que la mina tiene el orden de 3,000 hectáreas. Esta nueva inversión que estaba haciendo la empresa era en cerca de 800 hectáreas. Todo eso fue clausurado por la Profepa. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Semarnat no puede clausurar una concesión minera, pero sí puede clausurar un proceso productivo, y fue lo que hizo la Profepa, en donde se generó este daño. Adicionalmente, hay otros permisos que tiene la mina ahí en Cananea, que la Profepa está revisando, y entiendo que el próximo lunes tendrá un dictamen sobre cuál es el resultado. Pero quien da y quita las concesiones de explotación minera es la Secretaría de Economía, y yo creo que ayer mi compañero de gabinete, el de Alfonso Guajardo, fue muy claro en el sentido de decir que la autoridad no dejaría de aplicar cualquier decisión que está dentro de sus atribuciones. O sea, cualquier cosa que eso signifique, lo que quiere decir es que cuando una empresa no cumpla con lo que debe cumplir ante la autoridad, pues sí, se corre el riesgo de que se le quite la concesión, pero esto, insisto, es una decisión más de la Secretaría de Economía. Nosotros, en el caso particular de Semarnat, hemos aplicado a cabalidad las facultades que la ley nos otorga. Secretario, lo voy a meter en un terreno menos cómodo porque tiene implicaciones políticas, y es el asunto de la presa, el Titanic, como le llaman los ejidatarios de la región, en el rancho familiar del gobernador Guillermo Padrés. Mi primera pregunta es, ¿le hizo caso usted a Guillermo Padrés cuando le pide que retire su delegado federal de ahí porque están conspirando políticamente contra un gobernador que es del PAN? Mira, Pancho, déjame hacer un preámbulo a tu preámbulo, contestar tu preámbulo. Mira, la verdad es que cuando aplicas la ley no hay nada incómodo. O sea, si tú aplicas la ley, pues pase lo que pase, es la ley, no tienes por qué sentirte incómodo, ¿no? Y en este caso, como en todos, tendríamos que estar aplicando la ley. Mira, el señor gobernador estuvo molesto por unas declaraciones que hicieron los delegados, pidió la remoción no solamente de los delegados de Profepa, Semarnat y Conaguas, inclusive el titular de la Profepa. Bueno, como lo hemos hecho reiteradamente público y como marca la ley, el único que puede nombrar o remover delegados de las dependencias federales es el señor presidente de la República.
Y yo lo que te puedo decir es que estos 3 delegados están haciendo un muy buen trabajo, el procurador está haciendo un trabajo espléndido, el doctor Guillermo Haro, y por lo menos cuentan con todo el respaldo del secretario. Supongo que el señor presidente también los está respaldando, y yo no veo razón alguna por qué habría que remover a nuestros delegados. Están haciendo un muy buen trabajo, insisto, el caso particular de Conagua, de manera en los protocolos de seguridad que tiene la Profepa, Conagua, el delegado de la Profepa ha estado permanentemente allá, como es el delegado de la Semarnat. Entonces yo en lo personal estoy contento con su trabajo y no le voy a proponer, no le he propuesto ni le voy a proponer al señor presidente que se remuevan de sus cargos. Ahí se va a quedar el delegado de la Semarnat. El delegado de Semarnat, el delegado de Profepa Conagua, y el delegado de la Conagua. Y sin duda el señor procurador, que insisto está haciendo un trabajo espléndido, también por lo menos desde el punto de vista del secretario, que soy su superior jerárquico, está muy firme. Hay dudas sobre si el gobernador tenía o no los permisos requeridos de impacto ambiental, por ejemplo, de cauces de aguas de cauce federal. Si ya tiene usted noticias de cómo va la cosa, porque me parece que se está investigando este tema, y si llegase a darse el caso de que no tiene los permisos, parecería que estarían obligados a demoler la presa. Mira, Pancho, cuando la autoridad recibe una denuncia pública, como es el caso, el reportaje que todos, bueno, yo lo vi, no sé si todo el mundo lo vio, el reportaje que vimos, estamos obligados a hacer una investigación. O sea, eso tiene que ser a fuerzas, independientemente de quién sea el propietario, no porque sea o no sea gobernador, sea o no sea funcionario público, o sea quien sea, estamos obligados a hacer una investigación. La investigación inmediatamente la empezó a realizar la Comisión Nacional del Agua. En estos días deberemos estar escuchando los informes, los reportes que ellos nos van a dar. Sin duda, por las evidencias que tenemos hasta ahorita, la presa es de construcción reciente, se construyó sobre un cauce federal. Construir sobre un cauce federal se requiere una serie de permisos, y en cuanto la Conagua haya concluido la investigación que está haciendo, probablemente le dé parte a la Profepa, que la Profepa es la ya que se encargaría de ver, aparte de los permisos relacionados con el agua, con los cauces federales, etcétera, y todo lo demás, es la que se encargaría de ver si hay o si no hay cambio de uso del suelo, si hay o no hay manifestación de impacto ambiental, en donde sí, como bien lo dices, en caso de que haya diversas violaciones, la sanción extrema podría ser que la presa se demuela. Sí, en el rubro que a usted le corresponde, o que a ti te corresponde concretamente, que es la manifestación de impacto ambiental, ¿qué tenemos? O sea, cuando la Profepa hace una investigación y encuentra que hay una manifestación, que falta una manifestación de impacto ambiental o un cambio de uso del suelo, lo que hace es suspender alguna obra y darle parte a la Secretaría de la Semarnat, a la Subsecretaría de Gestión, para que en su caso la empresa o las personas que cometieron esta violación soliciten cambio de uso del suelo y manifestación de impacto ambiental. Si por cualquier razón la autoridad competente, que es la Subsecretaría de Gestión, no otorga el cambio de uso del suelo y no otorga la manifestación de impacto ambiental, es muy probable que la Profepa o la Conagua ordenen la demolición de la presa. Pero insisto, eso será hasta que tengamos las evidencias. A mí no me gustaría llegar en este momento a ninguna conclusión mientras no tenga sobre mi escritorio la información de qué es lo que está pasando. Ahora, el tema de lo político, ¿usted qué le parece? ¿Sí cree que tenga que ver algo ahí con el PRI-PAN o no tiene nada que ver y realmente meteré las manos al fuego por decir que es simplemente una investigación Paula, independiente? Yo no sé quién dijo eso, pero sinceramente eso es totalmente falso. A mí jamás nadie, el señor presidente o el secretario de Gobernación, que es el jefe del gabinete, nos ha dicho, oye, checa fulano, checa mengano, porque es de tal o cual partido. Jamás ha sucedido, y simple y sencillamente es aplicación irrestricta de la ley, sea de quien sea del partido que sea. Se va a investigar, y nuestra obligación es el compromiso, es el mandato que nos ha dado el señor presidente de la República, cumplir irrestrictamente con la ley, y eso es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a hacer. Ahora, y la pregunta surge específicamente porque está sucediendo en al mismo tiempo que está sucediendo lo del río Sonora, sin embargo no está directamente relacionado y tampoco es que esté exactamente en la misma zona, y es por eso que para muchos surge la curiosidad de ¿y por qué ahora viene también a colación el tema de esta presa
del gobernador. Pues sí, como te digo, nosotros lo estamos investigando en el momento en que Conagua y Profepa nos den la información. En ese momento, bueno, pues Semarnat deberá tomar alguna decisión que será, lo vuelvo a repetir, lo seguiré repitiendo, con apego estricto a la ley. ¿Algún mensaje al gobernador? Un poquito pues nada, nomás nada. Ya ve que le cancelaron hasta la reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, porque dice el secretario de Gobernación, no hay condiciones para un diálogo con él. Pues yo no tendría ningún mensaje en especial. Digo, nosotros como funcionarios públicos, servidores públicos, estamos obligados a atender a todo el mundo, lo hacemos cotidianamente y bueno, pues aquí estamos a la orden. ¿No lo llamaría que entre en razón? Sí. No, yo no tengo por qué hablarle a nadie para que entre en razón. Yo, insisto, yo lo único que hago es pedirles a mis colaboradores que se aplique la ley, punto. Hay uno de los nombres que se me quedaba pendiente, que quisiera preguntarle sobre el líder sindical minero, Napoleón Gómez Urrutia, que hasta cierto punto siempre ha sido pues un enemigo de esta empresa de Grupo México, y muchos creerían que es uno de los interesados de mantener este drama, sobre todo mediático, de lo que se está dando en Río Sonora, y pues preguntarle también aquí cómo siente la situación. ¿Cree que también podría devenir de este encuentro? No tengo el gusto de conocer al señor Napoleón Gómez Urrutia, no tengo gusto de conocerlo, jamás he cruzado palabra con él, pero no, sinceramente no, yo no veo aquí ninguna liga entre un derrame que genera un daño ambiental con alguna cuestión laboral, sindical. Cero, nosotros no tendríamos nada que opinar, nada que hacer al respecto. Y esto sobre todo porque decía Grupo México que se le estaba castigando como, bueno, ellos decían de discriminación, porque habían otros hechos que habían sucedido muy similares, como los 240 toneladas de ácido sulfúrico de un tren que se cayó, pero que si no había habido derrame, y después también en Durango con este derrame de cianuro, y ellos decían, es que ¿por qué a nosotros se nos está castigando de más? Y pues una de las preguntas podría venir a colación si era interés de que se le manchara todavía más en el nombre mediático por parte del síndico. Paula, a nadie se le castiga ni de más ni de menos. A todo el mundo se le aplica la ley y en eso nos basamos, en lo que la ley nos marca. En todos los casos así es como ha sucedido y así es como va a suceder. Hubo sí efectivamente un tren que entiendo que era propiedad de ellos que lamentablemente tuvo un accidente, que se volcó. No hubo ningún derrame, no sucedió nada, se recuperó, los vagones se recuperaron y punto, se resolvió el problema, no hubo. Secretario, una palabra sobre esta magna obra que se va a hacer en el aeropuerto. Hay que recordar que en el primer intento de hacer el nuevo aeropuerto hubo muchísimas manifestaciones, muchísimos inconformes que levantaban la bandera ambiental. ¿Cómo está ahora? ¿Tienen todo eso ya calculado? ¿Qué va a pasar ahí? Pancho, yo te invito a ti, Paola, los invito, y al auditorio lo invito para que se metan a la página de internet de Semarnat, a la de Conagua, a la de la SCT y a la del aeropuerto, y que puedan bajar una presentación que hicimos en una conferencia de prensa que ofrecimos el doctor Korenfeld, el secretario Ruiz Esparza y tu servidor, para dar a conocer las grandes ventajas y bondades ambientales que le va a dar al país el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Qué bondades, por ejemplo, podría traer que los aviones? La terminal va a ser, desde el punto de vista ambiental, te diría, la terminal más moderna del mundo. Va a ser la primer gran terminal en el mundo que va a obtener una certificación LEED Platinum, que es la certificación ambiental más difícil que se puede conseguir. Va a ser un aeropuerto que va a tener cero huella de carbono. Toda la energía que consuma va a ser energía renovable que se va a obtener del bordo poniente. Es energía limpia. Hoy el bordo poniente emite gas metano que contamina no solamente la atmósfera, sino contamina el ambiente con los malos olores que está propiciando. Eso se va a transformar en energía. Vamos a optimizar el uso del agua al grado tal que el consumo de agua en el aeropuerto, en el nuevo aeropuerto en el 2020 va a ser menos de la mitad del consumo de agua potable que actualmente tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Son muchas ventajas, y si a eso le agregamos que vamos a reforestar del orden de 3,000 hectáreas
de esa zona que está alrededor del aeropuerto, 3,000 hectáreas, eso prácticamente son 4,5 veces el bosque de Chapultepec, son 8 veces, y hago una referencia internacional porque hace unos días me lo preguntaban, es 8 veces el Central Park de Nueva York. La verdad es que va a ser una obra súper interesante, no solamente una terminal muy bonita, sino que desde el punto de vista ambiental, un desarrollo que yo creo nos va a hacer sentirnos orgullosos a los mexicanos. Rápidamente, ¿no ve repercusiones políticas como fue el caso de Atenco hace años? Pues no veo por qué, a nadie se le está afectando, lo dijo el señor presidente de la República, estamos usando el 100% de los terrenos propiedad del gobierno federal, a nadie le van ni a comprar ni a quitar un terreno que no lo quiera hacer voluntariamente, no veo por qué. Se va a reforestar una zona que actualmente es una especie de desierto, se van a crear carreteras, se van a construir 24 plantas de tratamiento de agua, se va a triplicar la capacidad de regulación de agua en caso de tormentas, se va a proteger a las especies, a las aves que llegan a la zona, y va a generarse crecimiento y desarrollo económico. Perdón, alguien tendría que ser muy negativo o muy casado con no querer el aeropuerto, o por fines más bien políticos, para estar en desacuerdo con esta obra que, insisto, debe ser orgullo para todos los mexicanos. Pues a pesar de todo lo que usted dice, y hay algunos que dicen que afilan machetes, y con eso nos vamos. La cita ya lo sabe, es el próximo sábado en su Arsenal. Muchísimas gracias, secretario, por habernos acompañado y darnos esta amplia explicación de cómo están las cosas, tanto en Sonora como en el aeropuerto. Paola, hasta la semana que entra. Hasta la semana que entra, nos vamos, muchas gracias. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.